Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio a esta 12ª sesión académica titulada La imputabilidad del adolescente. Estará a cargo del doctor Jimmy Daniel Jurado Palma, quien es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad de Pompeu Fabra, España. Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco y de la Universidad Continental. Doctor Jurado Palma, bienvenido a nuestro diplomado. Puede empezar con la clase. Hola, muy buenas noches. Así estamos viendo la proyección. Eh, a ver, un No se le segundo. escucha, doctor. A ver, hola, hola. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, se Sí, escucha, doctor, se le doctor. escucha. Ya. No sé quién está compartiendo, creo que es Nadia. Nadia, ¿estás compartiendo tu WhatsApp? O ya, Al ahora sí. parecer, No sí, pasa ya se nada, cortó. descuida. Te comento igual para que tengas Ya, doctor. cuidado. No, descuida, descuida, no pasa nada. Bueno, queridos doctores, muy buenas noches. Es un enorme honor para mí poder acompañarlos en esta sesión. Agradezco en principio a INLADES y por intermedio del licenciado Henry a todos ustedes por la consideración de esperarme. Primero, me disculpo. Lo segundo, agradecerles por la invitación a toda la coordinación. Es un enorme placer para mí participar en este tipo de eventos en los cuales podemos compartir ideas, experiencias y analizar un poco de algunos temas vinculados al derecho penal que ciertamente son relevantes en nuestra realidad actual. Así que, sin más preámbulo, eh, vamos a iniciar con nuestra ponencia. Permítanme un segundo. A ver. O quizá, ya, listo. No. Ajá. Nadia, un favor, ¿sería posible que me ayuden con la presentación de las PPT? Ya, doctor. ¿Puede enviar sus diapositivas a Henry por medio Se de les WhatsApp? se les envía a Henry ya. Ya, O para en que todo Henry lo caso, proyecte. sí, 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 sí. Un Ya las momento, tiene, doctor. ya las tiene. A ver, quedo atento, ustedes me dicen y de inmediato iniciamos. Un momento, doctor. Ahorita Sí. ahí le está compartiendo. Ah, ok, ok. Genial. Excelente, muchas gracias. Bien, gracias, gracias por el apoyo. Se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye, se me ve? Hola, Sí, correcto, doctor. muchas gracias. A ver, vamos a avanzar rápidamente sobre este tema, porque el ámbito de análisis vinculado a esta ponencia reside en estricto en lo que ha establecido como cambio la ley 32.330. Entonces, nosotros queremos partir por una base elemental para poder comprender el alcance de la discusión, ¿no? A ver, en principio hay que entender que el tema de hoy va vinculado a uno de los elementos de la teoría del delito actual, moderna,
que tiene una relevancia práctica y dogmática. ¿En qué sentido? Miren, em, la teoría del delito como esquema conceptual de apoyo para la correcta interpretación y aplicación de la norma penal, llámese del delito, posee una estructura dividida en cuatro partes o en cuatro elementos, o si se quiere, en cuatro niveles. ¿De acuerdo? Ustedes saben muy claro que el primer nivel es la acción, segundo nivel es la tipicidad, el tercer nivel es la culpabilidad. No, perdón, la antijuridicidad. Y el cuarto nivel es la culpabilidad. Disculpen. Cuatro. Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por lo menos en la teoría del delito actual, ¿no? En la teoría del delito actual. Claro, alguno podría decirme, doctor, pero yo he escuchado que la punibilidad también es un elemento de la teoría del delito. Y bueno, yo tengo mis reparos. De hecho, la punibilidad surge como un concepto vinculado a la política criminal y la política criminal es un concepto que en algún caso sí podría incidir el concepto de punibilidad respecto del concepto de tipicidad. ¿Podría haber alguna vinculación? Sí. Por ejemplo, en determinados delitos como las lesiones, yo creo que es el único caso. Mientras que en los demás, pues más sirve como una barrera de distinción entre la conducta, que si bien tiene apariencia ilícita, pero su sanción, su respuesta penal por parte del Estado va a ser diferente, porque no vamos a responder imponiendo una pena privativa de libertad como correspondería según el articulado del Código Penal del artículo 1 al artículo 440, creo yo, sino más bien como una falta cuya regulación de sanción está en los artículos subsiguientes. Entonces, entonces, em, partiendo por esa consideración, creo yo que la teoría del delito tiene cuatro elementos o cuatro niveles de análisis. Y dentro de estos cuatro niveles de análisis, cada uno de ellos tiene su particularidad, su contenido y su finalidad. A nivel de acción determinaremos cuándo una conducta es penalmente relevante o no es penalmente relevante. Mediante el análisis o juicio de tipicidad, analizaremos cuándo una conducta realmente se subsume bajo el amparo o bajo el supuesto normativo del tipo penal que corresponde o de algún tipo penal regulado en el Código Penal peruano. Y como tercer nivel de análisis, la antijuridicidad, algunos le llaman antijuricidad, yo soy más partidario de lo primero. La antijuridicidad tiene como objeto determinar si la conducta típica previamente analizada, valorada positivamente, es contraria en sentido estricto al derecho y en particular al derecho penal, porque antijuridicidades hay muchas, antijuridicidad civil, antijuridicidad administrativa, pero la que nos importa es la antijuridicidad penal. Luego podrá determinarse si es antijuridicidad formal o material, pero antijuridicidad al fin y al cabo. Superado este nivel de análisis, hemos consolidado el nivel del injusto penal, ¿verdad?
Hemos consolidado el nivel del injusto penal, un hecho reprobable y reprochable, porque es una conducta típica y antijurídica. Claro, a este hecho entendido en su complejidad y en su objetividad, hay que asociarle ¿qué cosa? Un sujeto responsable, un sujeto que se haga cargo de esta conducta contraria al derecho penal. Y aquí es cuando entramos al análisis del último nivel, que es el nivel de la imputabilidad. Entonces, o de la culpabilidad propiamente dicho. La culpabilidad es el cuarto nivel de análisis según el cual nosotros podremos determinar si este sujeto aparentemente puede responder penalmente por ese injusto penal que ya hemos verificado existe. Claro, a un nivel procesal de determinación de responsabilidad, atribución de responsabilidad y de consecuencia jurídica que se realizará a la hora de imponer la sentencia, seguramente tendremos como jueces que hacer un ejercicio de vinculación entre el injusto penal y el sujeto culpable. El puente será la determinación de responsabilidad o de culpa sobre la conducta reprochada. Ya estando ahí, hay que analizar cuáles son los elementos que integran la culpabilidad, porque claro, todo esto que estoy realizando es un preámbulo. Entonces, eh, cuando llegamos al nivel de análisis de la culpabilidad, sí que tendremos que analizar dentro de la culpabilidad tres elementos, ¿verdad? Tres componentes fundamentales. El primero de ellos será la imputabilidad. El segundo, el conocimiento de la antijuridicidad. El tercero, la exigibilidad de conducta, de otra conducta conforme a derecho. La culpabilidad como categoría de estudio que forma parte de la teoría del delito se podrá entender como el conjunto de presupuestos que permiten reprochar penalmente un hecho antijurídico a una persona. Claro, estas definiciones seguro que podrían mejorarse, seguro que podrían actualizarse, pero el sentido interpretativo termina siendo bastante claro. La culpabilidad es, efectivamente, la condición o el requisito a través del cual, superado este análisis, yo voy a poder reprocharle penalmente a este sujeto por este hecho o conducta típica y antijurídica, ¿no? Y son presupuestos que permiten. ¿Eso qué me quiere decir? Que si este presupuesto no se cumple, no se configura o no aparece, se podrá permitir el reproche o en otros términos, será justo reprochar una conducta penalmente antijurídica a un sujeto que no puede ser reprochable o reprochado. Y aquí viene la trascendencia del tema que vamos a analizar el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, dentro del primer elemento
lo que podemos entender es imputabilidad. ¿Qué es imputabilidad? Porque claro, nosotros clásicamente hemos entendido términos como que es imputable o que es inimputable, pero no sabemos por qué sí, por qué no. Y ese podría ser un gran error. No saber cuándo opera o cuándo no opera una categoría de la teoría del delito. Para evitar ese, ¿no?, inconveniente, estamos aquí reunidos a modo de refrescamiento de memoria sobre conceptos elementales de la culpabilidad. Uno de ellos, la imputabilidad. Y la imputabilidad se puede entender como la capacidad mental, diremos en cierta medida, mental y legal, para comprender la desaprobación jurídico penal o el reproche jurídico penal de la conducta y para actuar conforme a esa comprensión. Yo recuerdo el profesor Santiago Mir, que ya no está con nosotros, pero que en su manual de Derecho Penal, parte general, habla y de hecho aborda la problemática desde la perspectiva del término capacidad de imputación, me parece, o capacidad de actuar, capacidad de autodeterminación o capacidad de actuar conforme al mandato de determinación. Claro, la hilación de los conceptos manejados por el profesor Mir en su manual tienen como punto de partida el concepto de acción y esencialmente el principio de culpabilidad como principio integrante de un conjunto de derechos y garantías fundamentales propias de un ciudadano integrante de un Estado constitucional y social, diría él, de derecho. Luego, como la culpabilidad termina siendo algo más que una proclama retórica dogmática y termina acentuándose en un arraigado principio constitucional, es importante entender cuál es la vinculación entre este presupuesto y el tema que hoy nos convoca. Y es verdad que la culpabilidad y dentro de ella la imputabilidad termina siendo un presupuesto determinante para separar a los imputables de los inimputables, pero esencialmente aquellos que merecen y necesitan, términos de política criminal, necesitan un tratamiento más severo que otros. Si esto es así, si esto es así, hay que considerar que esta capacidad mental para comprender la desaprobación jurídico-penal de este hecho y actuar conforme a esta comprensión es lo que justifica precisamente la posibilidad del reproche y la posibilidad de la sanción. Voy a ser más didáctico y dinámico en cuanto a este punto, porque corresponde ahora analizar en puridad la imputabilidad. Mire, en términos bastante sencillos, si nosotros analizamos la sanción penal desde la perspectiva estatal, el Estado le reprocha a los ciudadanos, por medio de la administración de justicia, y les dice, oiga, señor ciudadano, usted conoce esta norma que aquí estoy publicando. Por lo tanto, si usted conoce y comprende el sentido y el mensaje que contiene esta norma, eso se constituye en lo que Mirpush denominaría mandato de determinación. Es decir, que como usted, señor ciudadano, comprende
y ha interiorizado el mensaje de la norma penal, usted, espero que usted cumpla con este mensaje. Y usted tiene la obligación de cumplir con este mensaje. ¿Por qué? Porque usted puede comprenderlo y debe adecuar su conducta en función de esa comprensión. Claro, aquí puede venir la primera inconsistencia. Doctor, ¿y qué pasa si yo no puedo comprender lo que me dice la norma? O, pudiendo comprenderlo, no puedo determinarme conforme lo que ordena la norma. Ah, sobre la primera pregunta, tendremos que analizar si usted es imputable o si pudo conocer la antijuridicidad de lo que acababa de hacer. Y sobre la segunda pregunta, tendremos que analizar si usted ha actuado o si usted tenía otra posibilidad de actuar conforme a derecho que no fuera la acción ilícita que usted ha realizado. Porque usted me dice que sí comprendió la norma, pero que no pudo actuar conforme a norma por alguna razón. Ya veremos cuál es esa razón. Miedo insuperable, quizá, estado de necesidad exculpante, quizá, habrá que analizar, ¿no? Bueno, vamos adelante. Siguiente, por favor. Entonces, analizando un poco más el, el objeto de estudio de nuestra ponencia del día de hoy, podremos identificar que los elementos de la imputabilidad son varios, entre ellos el intelectivo o cognoscitivo, entendido como la capacidad de comprender el alcance de la acción realizada. Luego tengo el volitivo, la capacidad de querer actuar o no actuar conforme a esa comprensión previa. Si soy libre de actuar o no actuar conforme a esa comprensión. Y finalmente, los presupuestos, esto es, la imputabilidad a criterio no solo dogmático, sino tradicionalmente y legalmente, requiere una cierta madurez psicológica y biológica en el ser humano, puesto que la falta de esta madurez psicológica o biológica podría determinar la inimputabilidad. Si esto es así, tendremos que analizar si el menor de edad, en este caso, cumple con estos parámetros. Ya el tema del dolo y culpa, que en este caso es el conocimiento de la antijuridicidad, pues pasa a un segundo plano de análisis que es posterior, puesto que lo que requiere es conocer que estoy actuando con, digamos, en contra del derecho. Sobre este punto, lo único que me podría eliminar la posibilidad de conocer la antijuridicidad de la conducta es el error de prohibición. Y sobre lo primero, sobre la imputabilidad, lo que me podría sustraer de la posibilidad de comprender el mandato de determinación y de actuar conforme a ese mandato sería una anomalía psíquica grave que altere la conciencia o la percepción. eh, Perdóname, estamos compartiendo tu pantalla, Henry. Henry o Daniel, no recuerdo quién está compartiendo, pero se está viendo su WhatsApp. Se lo comento por si acaso. Bueno, eh, el primer presupuesto podría ser anulado o por la minoría de edad o por una anomalía psíquica grave que genere una grave alteración en la percepción o en la capacidad de actuar, de autodeterminarse
en función al contexto. Entonces, claro, hay determinadas anomalías que pueden ser permanentes, otras que son estados de alteración de la percepción transitorios, otros permanentes. Pero en fin, irá caso por caso el análisis. Y luego, finalmente, tenemos, siguiente por favor, tenemos eh, la exigibilidad de otra conducta. En la lámina 4 tenemos la exigibilidad de otra conducta, que es la posibilidad de exigir al individuo que actuara de manera diferente en la situación concreta. Es decir, la ausencia, tendremos que verificar la ausencia de causas que eximan de responsabilidad. En suma, la posibilidad de reprocharle al sujeto un accionar contrario a derecho se sostiene sobre la posibilidad de que el ciudadano haya podido actuar adecuadamente. Porque si no era posible que actúe de manera adecuada, no podríamos reprocharlo. Sería un reproche injusto, ¿verdad? Sería un reproche injusto que atentaría contra el principio de dignidad de la persona. Entonces, eh, siguiente, por favor. Vamos un poquito a hablar sobre la culpabilidad y la edad. La culpabilidad y la edad tienen una vinculación importante para la determinación de la edad en la cual debería ser declarada imputable una persona. Lo primero que hay que entender es que si un sujeto, varón, mujer o del género que desee identificarse, comete un injusto penal, al cual ya he hecho mención, a una acción típica antijurídica, si es que este sujeto comete un injusto penal, podrá reprochársele de maneras diferentes en función del grado de desarrollo biológico y psicológico que tenga. Por lo tanto, si el sujeto clásicamente tenía más de 18 años, pues respondía penalmente como cualquier otra persona, como cualquier ciudadano que ostenta capacidad de goce y capacidad de ejercicio, según el Código Civil. Sin embargo, si es que el autor del hecho del injusto penal es un sujeto que no ha alcanzado el desarrollo biológico, psicológico necesario para poder ser objeto de reproche, pues ahí podríamos derivarlo a otra jurisdicción, que es la jurisdicción de menores, en cuyo caso ya no aplicaríamos el Código Penal y el Código Procesal Penal, sino más bien debíamos aplicar el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Claro, en concordancia con el Código Penal, pero al final, procesalmente hablando, aplicábamos el Código de los Niños y Adolescentes. Hasta hace poco, eh, hasta hace unos años, pues se aplicaba el Código de Niños y Adolescentes plenamente. Luego se emitió un Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que no fue, que no entró en vigencia en sentido estricto porque no se había emitido todavía el reglamento respectivo que regule su aplicación, salvo los capítulos de las medidas de coerción personal, ¿no? Luego, el asunto con la jurisdicción penal de menores era que había un procesamiento, había una suerte, no le llamaremos sanción. ¿Por qué? Porque al igual que en el caso de las medidas de seguridad, pues el agente no amerita ser sancionado. Por ahí puede que surja alguna duda de la siguiente naturaleza, ¿no? Miren, alguien me dirá, doctor, a ver, pongámonos en tres supuestos, ¿ya?
Tengo un joven de 18 años que comete violación. Tengo un joven de 18 años con esquizofrenia que comete homicidio simple. Tercer supuesto, tengo un jovencito de 17 años, un adolescente que en términos estrictos lo tendremos que llamar niño de 17 años que comete un robo agravado. Ok, entonces, estoy hablando de un escenario en el que todavía no existía la reforma, ¿no? Entonces, claro, al primer ejemplo, al del joven de 18 años que no tiene anomalías y que tiene mayoría de edad, pues le aplicaremos derecho penal común y le impondremos, consecuencia, una sanción establecida en el artículo 170 del Código Penal con la atenuación respectiva en la pena que se verifique según el artículo 22, ¿no? En el momento de imponer la sanción. Ok, ahí no tenemos dudas. Aun cuando el joven, ahora, que si tenía 17 lo teníamos que derivar a la jurisdicción de menores, ¿no? Pero bueno, vayamos más allá. El primer ejemplo, aplicación de pena. Segundo ejemplo, joven de 18 años que comete homicidio, pero que sufre de esquizofrenia paranoide grave, cuyo tratamiento pues no ha sido el más adecuado y no ha habido un seguimiento correcto y por consiguiente pues el joven está en muy mal estado de salud mental. No puede discernir, distinguir la realidad de lo que no es real. A este joven de 18 años, aun cuando deberíamos, en sentido estricto, aplicarle una sanción, una pena, dado que adolece de una grave enfermedad que le impide discernir y comprender el carácter delictivo de su acción, no lo podemos sancionar. ¿Por qué? Porque sancionarlo cuando no comprende la norma penal sería injusto. Lo que hace el Estado en ese caso es determinar otro aspecto, otro factor, que es la peligrosidad. Y en función de la peligrosidad podrá determinar una de dos cosas, que a este joven de 18 años con esquizofrenia grave lo derive a un tratamiento psiquiátrico ambulatorio, que podrán hacerlo seguramente en casa o al cuidado de sus padres o familiares, o en función de su peligrosidad, enviarlo a un centro de tratamiento psiquiátrico especializado, pero en un régimen cerrado. Una suerte de inocuización del sujeto en función a su peligrosidad, pero no en un establecimiento penitenciario, sino más bien en un establecimiento de tratamiento psiquiátrico. Entonces ahí tengo una segunda opción, ¿no? Pena, medida de seguridad. Claro, luego tengo mi tercer ejemplo, en el cual tengo un jovencito de 17 que comete un hecho grave de robo agravado. Y en este escenario sí que al joven yo tengo que cuestionarme y decirle, a ver, tú tienes 17, no puedes ser imputable, en consecuencia, tiene una razón de ser que no seas imputable. ¿Cuál es? Que no has alcanzado una madurez biológica, quizá. Probablemente muchos jóvenes de 17 se vean mucho mayores o más desarrollados en un sentido físico, o más fuertes, o más altos, o más grandes que muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, dado que ese no es el único componente del ser humano, sino más bien es necesario también analizar el componente psicológico del sujeto, pues también tendré que analizar si ese ser humano
ha alcanzado el grado de madurez psicológico que le permita comprender, primero, que los actos que realiza están bien, están mal y esencialmente, si su grado de madurez le permite comprender e interiorizar el mensaje de la norma. Porque comprenderlo podemos hacerlo muchos. Desde que aprendemos a leer, podemos contextualizar la norma. El problema viene al momento de interiorizar y más bien autodeterminarnos en función de esa comprensión. Y ahí es donde probablemente vayamos a tener el problema con el joven de 17, porque quizá para el joven de 17 la conducta que acaba de realizar pues no es relevante o simplemente es un juego o simplemente es una palomillada en sentido coloquial del argot popular. Sin embargo, para el derecho penal puede que sea una acción relevante, una acción peligrosa, una acción que incide en los bienes jurídicos de terceros e incide en su seguridad y demás. Si esto es así, si esto es así, tendremos que evaluar precisamente qué hacer con este joven. Y lo que se hacía antes de la reforma era establecer que sea derivado a la jurisdicción de menores y en esta jurisdicción de menores, en función de la gravedad de su infracción a la norma penal, se disponga la aplicación de medidas socioeducativas. Dentro de ellas también había niveles, ¿no? La remisión o la aplicación de otro tipo de medidas, con seguimiento, con supervisión y finalmente, pues el internamiento del menor en un establecimiento especializado orientado a la socioeducación. Otra vez, a que al menor se le apliquen medidas socioeducativas, es decir, que lo eduquen respecto de la sociedad y de cómo debe actuar en sociedad, de cómo debería actuar cuando forma parte de la sociedad. Y esto es lo que se hacía normalmente. Luego, existe un punto de fricción entre estos tres supuestos que ponen en tensión al primero y al tercero, al primero y al tercero. ¿Por qué? Porque entre ambas conductas solo hay un límite temporal que las separa a manera de condición objetiva de punibilidad, si alguien quiere llamarlo así, de manera bastante burda, pero didáctica, diremos. Entonces, alguien me dirá, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre un joven de 17 años, 11 meses y 20 días de edad que toma un revólver, me apunta al pecho, dispara 2 veces y me mata? ¿Cuál es la distinción entre ese muchacho y un muchacho de 18 años y 2 días de edad que realiza la misma conducta? Saca el arma, me apunta al pecho y me dispara. ¿Hay alguna distinción lógica? ¿Hay alguna distinción relevante o no hay una distinción relevante? Claro, aparentemente lo único que nos distingue son 15 días, ¿no? Y esos 15 días puede hacer una diferencia entre que te vayas a la cárcel muchos años o que te vayas a un centro de internamiento de menores varios años. Pero alguien me dirá, doctor,
pero es lo mismo. Sigo siendo el muerto, sigo muerto, sea de mano de un menor o sea de mano de un mayor de edad. Da lo mismo, igual me morí. Entonces, ¿qué sentido tiene distinguir entre mayor y menor si al final ambos tienen la capacidad suficiente para matarme? Claro, es un buen punto, porque la peligrosidad de la gente, al parecer en este caso, no reside tanto en la capacidad de autodeterminación, sino más bien en la capacidad de actuar sin pensar o ignorando la trascendencia de las posibles consecuencias que importe su conducta. Entonces, entramos al análisis de culpabilidad y edad. Claro que existe un sistema que se introdujo mediante el decreto legislativo 1348, que era el sistema de responsabilidad penal especial de adolescentes en el Perú. Y que la relación establecía que la capacidad de culpabilidad, esta de responder penalmente, es directamente proporcional al grado de madurez física, emocional, volitiva del individuo. Es decir, perdón, psíquica, emocional y volitiva. Es decir, yo te voy a poder sancionar de manera grave en tanto pueda demostrar y concebir que tú pudiste comprender y actuar conforme a derecho, pero no lo hiciste, pese a que podías. Siguiente, por favor. Entonces, la culpabilidad disminuida o ausente en la minoría de edad, en nuestra jurisdicción, reconoce que sí hay una distinción e influye en la capacidad de la motivación por la norma penal. Aparentemente, mientras la persona es más adulta, más se motiva conforme a derecho. Aparentemente, mientras la persona es más joven, menos adulta, se motiva menos por la norma penal, es decir, actúa con menos conciencia de las consecuencias que pudiera traer esa acción. Entonces, eh, podemos distinguir dos grupos, entre ellos los menores de 16 o o los menores de 16 que tienen una inimputabilidad absoluta porque carecen de desarrollo mental y volitivo necesario para comprender y autoconducirse plenamente. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la gente aparentemente no comprende y su tratamiento será aplicarle código de niños y adolescentes. Mientras que de los menores, ahora, a partir de la ley 32.330, el tratamiento será de responsabilidad penal especial. Claro, aquí hay un criterio biopsicológico de inmadurez psicológica, no biológica, pero sí psicológica, porque la consecuencia aparentemente no debería ser una pena, sino más bien una medida socioeducativa, ¿no? De hecho, según el Código de Responsabilidad del Niño y Adolescente, en realidad a partir de los 14 años para abajo no es posible aplicar determinadas medidas socioeducativas, ¿no? Pero en fin, eh, siguiente, por favor. Cuando nosotros nos ponemos un poquito más a analizar cómo sancionar a un joven, a un adolescente, tenemos que tener en cuenta estos factores. Ha habido estudios enfocados en la criminología del desarrollo humano, claro está, desde sus diversos ámbitos, tanto biológico, tanto psicológico, emocional y volitivo, que nos permiten concluir que los adolescentes no han completado aún su madurez cerebral y emocional. Cerebral, ojo, que la madurez cerebral aparentemente haría mención inclusive a un tema orgánico, no solo psicológico vinculado a la personalidad, sino más bien al tema orgánico vinculado al órgano del cerebro y su adecuada maduración. A veces nosotros olvidamos que el cerebro no solo es un órgano, pues que sirve para
dirigir y organizar nuestro cuerpo y nuestras acciones, sino también es un órgano que tiene zonas específicamente orientadas a cumplir estas funciones. Y que si alguna de estas zonas falla, pues es muy probable que alguna de las funciones también se altere. Tal cual como si nosotros, por ejemplo, cortáramos un nervio aquí en esta zona superior y el brazo, pues probablemente pierda la funcionalidad completa. Igual en el cerebro, nosotros podemos identificar que si hay una lesión o un daño cerebral en cierta zona que compromete determinada área o destinada a cierta habilidad, pues esta puede terminar siendo invalidada. Entonces, la cuestión de la maduración cerebral del órgano del cerebro no solo obedece a una cuestión aparente de que el joven no quiere entender, no, sino que si el cerebro no desarrolló adecuadamente, es muy probable que el joven no solo no quiera, sino no pueda entender. O si entiende, es probable que no pueda entender como debería o como lo haría un sujeto más maduro. Entonces, ¿cuáles son las características? Que el cerebro adolescente manifiesta mayor impulsividad, búsqueda de riesgos y menor capacidad de autocontrol. Eso es lo que le arroja como resultado el cerebro o el análisis del cerebro adolescente. El cerebro de un adolescente tiene esas características. Es muy probable que nosotros, luego de los 30, 40 o 50 o 60 años, tengamos una percepción absolutamente diferente de la vida, de las normas y de la convivencia social, basada en nuestra experiencia, basada en nuestros errores y basada en nuestro conocimiento de situaciones similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el conocimiento del joven, del adolescente, en este caso es bastante limitado en función a su falta de experiencia, pero no solo eso, sino que su propio órgano de percepción tiene estas características, tiene características determinadas que no necesariamente lo hacen proclive a cometer delito, no, seguramente esa afirmación podría verse vinculada a un ámbito de criminología clásica, positiva, impulsada por Rafael Garófalo, Enrico Ferri y otros, eh, como Cesare Lombroso, pero que a día de hoy ha sido superado ampliamente, aunque las neurociencias han tenido un espacio de estudio bastante interesante también de manera reciente. Entonces, si esto es así, lo más adecuado será entrar en el análisis de su responsabilidad, ¿no? Que su responsabilidad, dado que la premisa es que su cerebro tiene ciertas particularidades que más o menos lo hacen aparente y orgánicamente más pasible, más eh, tentado a cometer un delito o más sensible a cometer un delito, lo lógico es pensar que su responsabilidad penal deba ser diferenciada y orientada a la intervención estatal formativa, orientadora, antes que a la sancionadora, ¿no? Luego, la imputabilidad tiene que ser disminuida o es disminuida, puesto que el adolescente, pese a comprender la ilicitud de su conducta, no posee, ¿qué no posee? Un nivel pleno de madurez, autocontrol suficiente y estabilidad emocional.
Qué duda cabe que la adolescencia es una etapa difícil para todo ser humano, para algunos más que para otros, pero es una etapa de cambios y de nuevas experiencias y seguramente también de inseguridades, temores y demás. Entonces, se reconoce desde por lo menos desde la criminología, que la responsabilidad debe ser menor que la de un adulto, aplicándose atenuaciones. Y, a ver, medidas orientadas a reintegrar al joven. ¿Por qué es un riesgo ser draconianos con la juventud? Porque estaríamos renunciando como sociedad a nuestro deber, a nuestro deber de impulsar un crecimiento adecuado para todos y tratar de incorporar a todos los seres humanos y tratar de que este sea un espacio mejor para todos. Entonces, los aportes desde la criminología crítica o sociológica, lo que hacen como, digamos, criminología predominante, aún diría yo a día de hoy, es responsabilizar a la sociedad por aquellos factores contribuyentes y predominantes para que se prolifere la criminalidad. Entonces, si tu sociedad, pues es una sociedad de excluidos, es una sociedad de personas con pocas posibilidades, con pocas oportunidades, una sociedad muy desigual, pues luego no te quejes tú mismo, ciudadano, no te quejes de que el resultado de esas condiciones sea precisamente la generación del delito, que a ver, en la gran mayoría de casos no se justifica, es verdad, pero vayamos simplemente al hurto famélico. El hurto famélico es una modalidad de infracción normativo penal absolutamente atenuada y cuasi justificada en función a la necesidad del ser humano. Es decir, el Estado no pierde de vista que no puede satisfacer plenamente las necesidades de todos. Ahora, ese todos no puede ser una mayoría. No podemos tener una mayoría de sujetos o de ciudadanos en extrema pobreza, porque eso lo que generaría es, nuevamente, una multiplicidad de acciones similares al hurto famélico. Lo lógico en una sociedad es todo lo contrario, ¿no? Que el menor índice posible sea de pobreza o extrema pobreza. Pero en fin, siguiente, por favor. Entonces, ya yendo al tema de la responsabilidad penal del cerebro adolescente, se ha visto que hay una crítica a los catálogos rígidos de establecimiento de sanción para los adolescentes menores de edad, puesto que el sistema cerrado impediría, ¿no? Si nosotros somos muy estrictos con este sistema y no lo entendemos como un proceso de evolución del ser humano, tendríamos estas inconveniencias. No valora factores como, o no valoraría factores como madurez, contexto social, riesgo y rehabilitación y proporcionalidad, porque todos estos criterios que aparentemente no les serían aplicables a los menores, pues terminan perjudicándolos. Y por lo tanto, será fundamental, y aquí sí hay que tener cuidado con relación a esta reforma, debe primar una evaluación caso por caso que permita al juez aplicar las respuestas más justas y ajustadas en cada situación adolescente. Y ya les diré por qué este enunciado, esta idea es potente el día de hoy y en este contexto actual. Luego, también es verdad, tenemos el riesgo del estigma y de la formación de trayectorias delictivas. Claro, desde un punto de vista bastante básico, siempre hemos escuchado este tipo de comentarios, ¿verdad? Que la cárcel es la universidad del delito, que el que entra a la cárcel entra para perfeccionar su conocimiento y su técnica delictiva. Claro, se ha hecho casi un mito popular, se ha hecho casi un dogma, ¿no?
un secreto a voces. Y es que la realidad empírica nos demuestra que en realidad esto muy probablemente es verdad y es así, porque el ser humano no es un ser que viva pues aislado, no es un ser, no es un ermitaño, ¿no? Es un ser que vive en sociedad naturalmente y como parte de esto, pues interactúa. Y como parte de estas interacciones, es lógico pensar que va a aprender e adquirir también determinadas conductas realizadas en su entorno. Por lo tanto, un ingreso temprano al sistema penal que etiqueta al joven, al adolescente como delincuente, refuerza los riesgos de que reincida y de que realice ese tipo de conductas en lugar más bien de rehabilitarlo con la finalidad de evitar que reitere este tipo de conducta. Catalogarlo como delincuente lo que hace es generarle un estigma social y personal a un cerebro, a un joven que está en formación, que es inestable, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente, por favor. Aquí ya entro un poco a abordar el punto que nos ha convocado el día de hoy. Siguiente, por favor. Los estándares internacionales. ¿Qué estándares internacionales tenemos que respetar y observar para poder aplicar justicia penal en menores? Se han establecido las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. También está el artículo 40 sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General número 24 del año 2019 del Comité de los Derechos del Niño. Este podría denominarse fácilmente el bloque de normas que tenemos que observar al momento de regular o de legislar sobre justicia penal de menores. ¿Y qué nos dice? De hecho, diría yo, la más importante son las reglas de Beijing, ¿no? Las que emite la ONU. Estas reglas de Beijing establecieron principios, estándares, directrices que deben guiar el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal antes, durante y después. Luego, también las reglas de La Habana han establecido otra vez estándares mínimos para este tipo de actuaciones, en especial durante la privación de la libertad. Ojo, que es un tema que no se niega, pero se acepta bajo determinadas condiciones. Finalmente, también están el artículo 40 que establece pues cómo deben ser tratados los niños, adolescentes en conflicto con la ley penal y también la observación del número 24 del 2019 del Comité de Niños de Derechos del Niño de la ONU, pues que nos dice que los adolescentes no deben ser tratados como adultos. No deben ser tratados como adultos, desaconseja bajar edades y prioriza la justicia restaurativa. O sea, aparentemente el mundo en el 2019 nos decía, mira para acá, y nosotros en 2025 dijimos, no, no me interesa eso, yo quiero mirar para acá. Yo quiero legislar de esta manera, no de la que tú me has orientado, no, yo quiero legislar de esta otra. A ver, ¿qué puede ser posible? Sí, la política criminal y el jus puniendi lo permite. Claro, tendremos serios cuestionamientos a la hora de justificar determinada regulación y aplicación de algunos institutos penales en este tipo de casos, sí, pero de que se puede, se puede. Ahora, ¿se recomienda? No, no se recomienda. Porque claro, el impacto que probablemente podamos advertir en este punto quizás sea mínimo por ahora. Sin embargo, si nosotros atendemos al impacto real que va a surtir esta circunstancia, esta regulación en el futuro,
pues ahí sí que nos va a preocupar un poco, porque en el futuro sí va a ser relevante y porque a la larga, si es que se prolifere el uso de esta normativa, pues es altamente probable que genere problemas, ya no en los jóvenes, sino en los futuros adultos, ¿no? Nuestros jóvenes de hoy son los adultos del mañana. Eso es claro. Entonces, siguiente, por favor. Ya entrando, perdón, un segundo. Listo, a ver. Listo, está perfecto. Ya entrando en el asunto de las reglas mínimas, las reglas de Beijing, ¿qué nos dicen? Bueno, perdón, lo siento. Ya. Las reglas de Beijing, ¿qué nos dicen? Nos dicen que los menores deben recibir un trato distinto al de los adultos, primer punto, trato diferenciado. Yo no puedo sancionar ni puedo darle un tratamiento igual a un menor que a un adulto. No puedo y no debo, porque va en contra no solo de lo que regularmente se ha establecido desde una perspectiva tradicional del uso del derecho penal, sino esencialmente porque no resulta aconsejable a largo plazo. Por ende, las reglas de Beijing lo que me dicen es, mire, sus menores infractores de la ley penal deben recibir un trato distinto al de los adultos. La privación de la libertad debe ser la última ratio. No me dice un parámetro inflexible, pero me dice, mire, puedo entender que en algunos casos sea absolutamente necesario, se analizará caso por caso, pero como regla yo le recomiendo que no aplique prioritariamente la pena privativa de libertad. Luego nos dice que las sanciones deben tener fines educativos, de reintegración, no punitivos, no de sanción, y que los estados eviten que los adolescentes entren innecesariamente en el sistema penal, porque lo que menos queremos es tener mayor número de delincuentes. Eso no le ayuda a nuestra sociedad. Finalmente, que la respuesta penal tiene que ser proporcional no solo a la edad, sino también al desarrollo del menor. Entonces, igual, no todo ser humano, ni todo joven, ni todo adolescente, tiene un mismo nivel de desarrollo. Puede ser etario, ¿no? Por la edad, pero no necesariamente una madurez emocional. Hay algunos que maduran antes que otros. En fin, las reglas de La Habana, siguiente por favor, lo que nos dice es, otra vez, la privación de libertad tiene que ser excepcional, los adolescentes no pueden ser detenidos junto con adultos. Ojo, ojo, que esa es una regla determinante, creo yo. Sí, no puedes involucrar jóvenes con delincuentes adultos, maduros, que en su caso ya han vivido y es más probable que a un joven pues lo contaminen con esas experiencias inadecuadas. Igualmente, las condiciones dignas determinan que el lugar donde estén privados de la libertad pues garantice una alimentación, salud, educación, recreación y contacto con la familia adecuados. Es un tratamiento que muy probablemente sea privilegiado en lugar o en comparación del tratamiento que se le da a los adultos, sí es verdad, pero es lo que corresponde, pero es lo que se necesita. No pensando en el titular del día o de la semana, sino pensando a largo plazo en qué es lo que queremos, no para ese joven, ¿no? De Lima o de Trujillo o de donde corresponda, sino para todos los jóvenes, porque recordemos que el delito no solo ocurre donde se ha declarado estado de emergencia, el delito ocurre a nivel nacional y la juventud y los adolescentes también conviven a nivel nacional. Hay una serie de factores sociológicos, idiosincráticos, que hay que atender en cada lugar de nuestro país que es tan diverso, que hace todo un reto el poder aplicar de manera general este tipo de regulaciones.
Bueno, debe haber un respeto absoluto a los derechos humanos y el enfoque resocializador otra vez tiene que ser que contrarrestemos los efectos judiciales y más bien fomentar que se integren estos problemas. ¿Ya? Luego, en el derecho comparado, y ahí sí quiero ya un poquito para cerrar, quiero decirles que en el derecho comparado hemos ido viendo que en Europa, por ejemplo, en Reino Unido, Inglaterra y demás, hay un rango de responsabilidad penal juvenil de 10 a 18 años, pero es diferenciado, ¿no? Por ejemplo, los menores de 16 y 17 pueden ser derivados a juzgados especiales para jóvenes, salvo que el delito sea muy grave, en cuyo caso, como el homicidio, sí pueden ser derivados a un tribunal para adultos. Sobre este punto, les dejo una recomendación. Hay una serie en Netflix que viene a pelo con esta discusión y se denomina Adolescencia. Solo tiene 4 capítulos. Les recomiendo absolutamente verlos todos porque allí se pone en tensión precisamente esta discusión y estos conceptos que ahora estamos estudiando. A nivel americano, norteamericano por lo menos, en Estados Unidos los adolescentes sí pueden ser juzgados como adultos. De hecho, al ser un estado, digamos, compuesto por otra serie de estados federados, pues la regulación penal también puede ser estatal como puede ser federal, ¿no? Y de hecho, en algunos estados se permite procesar a menores de 16 y 17 como adultos para delitos graves como homicidio, violación o crímenes con armas de fuego. Claro, esa es la lógica de estos países vanguardistas. En Canadá, la edad mínima otra vez 12 años, pero de 14 a 17 sí pueden ser juzgados como adultos y cometen delitos graves. Entonces ya no estamos tan solos en el mundo, ¿no? Aparentemente ya no somos el único país que aplica responsabilidad penal de mayores para menores en delitos graves. Bueno, yendo al derecho sudamericano, pues en Chile tenemos que el rango de responsabilidad penal juvenil va de 14 a 18, con posibilidad de internamiento cerrado, es decir, internados privados de libertad para delitos graves, igual que en el Perú se manejó desde el Código de Niño y Adolescente, hay un internamiento, ¿no? Internamiento de menores que recientemente incluso llegaba a la posibilidad de que sea incluso hasta de 10 años, ¿no? En Colombia y Uruguay es muy parecido, desde los 14 y 13 años, en sentido amplio, ¿eh? Ojo que esta regulación a nivel sudamericano no habla del sistema que nosotros aplicamos, habla de que normalmente los menores de 14 a 18 o de 13 a 18 reciben un tratamiento penal diferenciado, al igual que nosotros siempre lo habíamos hecho, salvo en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, eh, y en la mayoría de los países sudamericanos, la privación de la libertad va a ser casi la excepción. Y está bien. El problema es cuando tenemos delitos graves, ¿no? Siguiendo con el siguiente capítulo, pues tenemos que en Brasil y Ecuador, lo mismo, de 12 a 18 años, hay sistemas especializados de medidas socioeducativas, otra vez socioeducativas, no cárcel. Y ahí sí que tenemos un modelo restrictivo de responsabilidad en Argentina y Cuba. En Argentina y Cuba sí tenemos, en Argentina al menos, una responsabilidad penal juvenil para jóvenes de 16 a 18. O sea que ahí sí van a la cárcel. Claro, ha sido cuestionado por UNICEF en su momento, sí, porque es incompatible con la Convención de Derechos del Niño, igual que la peruana, y falta una ley marco nacional de justicia penal juvenil. Claro, que sería importantísimo también implementarlo aquí en el Perú, partiendo por el presupuesto de que los jóvenes no pueden estar en el mismo espacio de sanción o de encarcelamiento que los mayores. Cuba lo mismo. Y bueno, en Perú, siguiente por favor, a partir de la ley 32.330
Pues cambia que declara imputables a los adolescentes entre 16 y 17, pero por delitos graves, aplicándole el régimen penal del adulto. Ahí sí hay un reparo que ahora vamos a ver. Modifica el 20 y el 22. El 20 sobre inimputabilidad, porque el artículo 1 decía, o el 2 o 3 me parece, el 20.2 creo que era que no es sancionable penalmente el menor de 18 años. Bueno, excepto en los casos de tan, y se empezó a enumerar un montón de delitos. Pero eso podría tener asidero, sí, pero ya que hayan modificado el 22, yo creo que quitarle la rebaja de pena del 22, eso ha sido un desacierto absolutamente, porque eso ya involucra, pues, renunciar a un tratamiento diferenciado, ¿no? Absolutamente. Y eso creo que al margen de lo duros que pretenden ser nuestros legisladores, terminan siendo básicamente injustos porque no hacen distinción. Es decir, equiparan al joven de 16 años con el joven de 22 años. ¿Por qué? Porque finalmente no te corresponde ni la rebaja de pena. ¿Tiene esto sentido? Yo creo que no. Entonces, nuestro régimen penal especial termina siendo de 16 a 21 años, en cuyo caso también son imputables penalmente por delitos graves que ahora vamos a desarrollar, pero que tampoco tienen rebaja de pena por responsabilidad restringida. Pero el gran cuestionamiento es que en todos los demás delitos, pues no, solamente son sancionables desde los 18 y además con pena disminuida. Bueno, aquí hemos tratado de hacer un ejercicio de determinación de qué tipos penales sí va a ser aplicable a la responsabilidad. De hecho, hay que tener en cuenta que ya se ha emitido por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial alguna resolución que ha determinado, que ha resuelto este conflicto, ¿no? Algunos por ahí cuestionaban y decían, mire, doctor, pero ¿qué pasa si tengo detenido en flagrancia a un jovencito de 16 años que cometió un robo agravado? ¿Quién lo investiga? ¿Lo investiga el fiscal penal o el fiscal de familia? Entonces, en su momento, por lo menos en el distrito fiscal del Cusco, habían tomado un acuerdo según el cual se debía hacer cargo el fiscal de familia, ¿no? Y más o menos se pretendía ir replicando esta práctica hasta que el Consejo Ejecutivo dijo no. Y de hecho, dijo que en realidad la competencia debería ser de los juzgados penales. Claro, es lógico, ¿no? Es lógico, pues yo no le veo incompatibilidad en sentido estricto. Claro, normativamente podría ser, pero en función del criterio de especialidad, pues lógicamente corresponderá al fiscal penal, porque el fiscal penal ahora es competente para investigar delitos graves vinculados a jóvenes de entre 16 y 18 años, pero solo por la comisión de estos delitos graves. Para todo lo demás seguirá siendo competente el fiscal de familia, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los delitos graves que tenemos en nuestro catálogo, por los cuales ahora los jóvenes sí pueden responder? Parricidio, homicidio calificado por condición a la víctima, feminicidio, sicariato, conspiración para el sicariato. Ese sí que me llama mucho la atención, porque es un delito no grave, es un delito menos grave en los términos del Acuerdo Plenario 2-2024. Pero el que sí me llama mucho más la atención es el de lesiones graves, cuya pena va de 4 a 8 años. Es decir, en todo caso, a joven, aún aplicando las disminuciones respectivas del 22, le tocaría una pena suspendida siempre. Entonces, yo creo que aquí no se han incluido solamente los delitos graves, sino también algunos delitos que no son necesariamente graves en función de la pena. Claro está, hay que entender que
la vinculación entre gravedad del injusto y gravedad de pena es directamente proporcional. Mientras más grave el injusto, mientras más reprochable el injusto, pues más gravedad de pena, mayor cantidad de pena o mayor cantidad de pena. Luego tengo todas las formas de trata de personas, ¿no? Trata, formas agravadas, explotación sexual, gestión, promoción, favorecimiento, explotación de niños, promoción, favorecimiento, beneficio, gestión de la explotación, pornografía infantil, sigamos bajando, por favor, esclavitud, inducción a la fuga, ese sí me llama mucho la atención, secuestro, que duda cabe, violación, está bueno, es lógico. Eh, Hay que entender que esta regulación, alguien podría denominarle populismo punitivo, derecho penal simbólico, sí, como de costumbre, pero hay que entender que es una manifestación del poder legislativo, del jus puniendi y de la política criminal, pero la política criminal, claro está, debe desarrollar o debe diseñar un programa penal en función de estudios criminológicos, estadísticos, empíricos, que realmente demuestren por qué se cometen los delitos y quiénes cometen los delitos, ¿no? Al menos desde una perspectiva estadística. Y claro, la última data que yo había revisado, por lo menos a nivel del INPE, era que los delitos que más se cometían a nivel de Perú, sancionados en prisión, eran el delito de robo agravado, no, primero el de robo agravado y luego el de violación sexual de menor de edad. Y luego los demás, ¿no? Violación común, ni siquiera violación, era el robo, el hurto, la violación y demás. Entonces, sí que hay un mensaje social que hay que tener en cuenta a partir de esta realidad y de estos datos. Y es por eso, eso es una de las razones, esa es una de las razones que impulsa al legislador a tomar acción de esta manera. Violación de persona en inconsciencia, incapacidad de resistir, violación de menor de edad, favorecimiento a la prostitución. Ya aquí en estos delitos sexuales que son, diremos, los más leves dentro del espectro de delitos sexuales, me parece que ha habido una falta de previsión. Favorecimiento a la prostitución de un joven de 16 me parece complicado, pero a la vez preocupante. Rufianismo, proxenetismo, pues no lo sé. Yo creo que ahí seguramente habrá habido alguno que otro caso muy aislado en el cual se pueda verificar esto, pero no creo que sea el grueso de delitos que se cometan de esta modalidad en el que intervengan jóvenes, por diversos factores, ¿no? Falta de capacidad operativa, falta de capacidad económica. O sea, son varias cosas que creo yo serían muy discutibles en la aplicación de este tipo de delitos. Pero en fin. Luego extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas, ¿no? Fabricación de armas, comercialización de armas, medios, atentado contra los medios de transporte colectivo o de comunicación, que eso tiene una pena de 3 a 6 años. Siguiente, por favor. Ah, no, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Una pena de 1 a 3, de 3 a 6, o sea, son delitos que no son graves, pero que están aquí. Y lo peor es que son delitos que no tienen beneficio de disminución de punibilidad. O sea, es una cuestión descabellada, que seguramente merecerá una revisión y una reforma. Y claro, hay que entender que el Poder Judicial y el Ministerio Público, y además también creo que la Defensoría del Pueblo, han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra esta norma, válidamente, creo yo. Pienso que es probable que el Tribunal Constitucional termine desechando la mayoría, pero sí termine dejando, por lo menos subsistente, aquella regulación que prohíba o que sancione de manera más grave aquellos delitos graves o especialmente graves que sean cometidos con mayor incidencia con intervención de menores. Y eso tendrá que responder a una data. Y si, por ejemplo, la data que se maneje a nivel oficial pueda demostrar que en la mayoría de sicariatos o en la mayoría de extorsiones o en la mayoría de violaciones,
intervienen menores, es probable que en esos pocos delitos sí quede la regulación. Y creo yo, razonablemente inclusive, es muy probable que se retire simplemente la, la exclusión del beneficio de reducción por responsabilidad restringida. Ese es mi pronóstico a día de hoy, jueves 27 de noviembre, aplicando un poco la razonabilidad propia de la interpretación acorde a la Constitución, pero teniendo en cuenta también la peligrosidad que atravesamos en estos tiempos, creo yo que así va a quedar la cosa. Van a quedar muy poquitos delitos que sí van a ser imputables, pero creo que no se va a quitar definitivamente para todos la rebaja de pena por responsabilidad restringida. Luego, siguiente, por favor. Tenemos reingreso clandestino e ilegal, que yo no, honestamente, no lo veo. Y bueno, los demás que sí son graves, ¿no? Organización, banda, marcaje no tanto, pero sí tiene una lógica. Claro, el delito de marcaje o reglaje o el delito de conspiración para la organización criminal tienen una lógica de prohibición, sí, en la medida que son delitos, digamos, actos preparatorios previos a un delito grave o muy grave. Entonces sí tiene un sentido. Siguiente, por favor. Bueno, esta ley, qué nos fundamentó en su exposición de motivos? Nos dijo, miren, ¿cuáles son las razones por las cuales proponemos esta reforma? Primero, incremento de la criminalidad juvenil, idea de impunidad en el sistema juvenil y supuesta necesidad de disuasión con penas más severas. Claro, seguramente es muy probable que aquí se haya traído a colación el caso Gringallo, ¿no? Gringallo creo que tenía dos ingresos y luego salía cuando quería y se determinó en varios reportajes, me parece que aparentemente, pues personal del centro de reclusión los ayudaría a salir en algunas oportunidades y tal, tal, tal. Bueno, pero eso no implica una reforma legal. Eso es un cambio de personas, un cambio de personal, una reestructuración de la administración y gestión del establecimiento, pero no una reforma legal, creo yo. Bueno, principales cuestionamientos. Es que no hay evidencia de que endurecer las penas reduzca los delitos. Eso es ampliamente conocido desde el ámbito criminológico. Es más, desde Cesare Beccaria en 1749, me parece. Ya cuestionaba hace 400 años, creo, o 300 años, ya cuestionaba que no es relevante la cantidad de pena, cuanto sí es relevante que se aplique firmemente. Si se aplica la pena, bueno, el mensaje es claro, el que cometa delitos sí la va a pagar. Contraviene los estándares internacionales que ya hemos visto, las reglas de Beijing, la Corte IDH también se ha pronunciado. Es una medida regresiva al sustituir educación por castigo, sí, pues evidentemente va a impactar al futuro y no positivamente. Y hay riesgo de contagio criminógeno en cárceles de adultos, absolutamente verificable, absolutamente. No hay duda de eso. Pero bueno, ya para cerrar, quiero mostrar dos situaciones actuales en el Perú. Hemos visto el expediente 1962-2025 en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el cual los hechos son que un adolescente de 17 años es detenido y acusado de robo agravado en grado de tentativa. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, ojo, lo detuvieron en flagrancia, solicitaron la prisión preventiva en aplicación de la ley 32.330. ¿Qué hizo nuestro magistrado de primera instancia? Admite aplicación e impone la prisión preventiva en el penal de Ancón 2. Luego, ante la apelación, la defensa establece que el adolescente nunca debió haber sido tratado como adulto, indica que debe inaplicarse esta norma porque contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que hay un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y afectación del deber de protección reforzada al adolescente. Claro, tiene todas las de ganar el abogado. Conclusión, la sala
concluye que la ley 32.330, aplicada a este adolescente, contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, aplica control difuso. Declara nula la resolución que impuso la prisión preventiva y remite el caso a la justicia de familia. O sea, dice, esta norma para mí es inconstitucional, por lo tanto no la voy a aplicar y vaya usted a la jurisdicción de familia. ¿Correcto? Me parece que sí. Vayamos un poquito más. Expediente 2966-2025. Corte Superior de Justicia de Huaura. Hechos. Tres imputados por robo agravado, entre ellos un adolescente de 16. Ministerio Público nuevamente solicita prisión preventiva. La defensa sostiene que es inconstitucional, cita pronunciamientos del Poder Judicial, del Ministerio Público, claro, públicos, ¿no? Pronunciamientos públicos, institucionales. Y finalmente, el juez, en este caso sí, el juez de investigación preparatoria de instancia o de primera instancia, inaplica en control difuso porque, tratándose de un menor de 16, procesarlo por un robo agravado vulneraría la protección especialmente constitucional y los estándares internacionales, por lo que deriva al sistema especializado de justicia juvenil. Hasta aquí, por lo menos, tenemos un par de escenarios en los cuales se sienta un par de precedentes, ¿no? En los cuales no se aplica, al parecer, en el Poder Judicial, por lo menos de manera interna seguramente, se ha establecido el criterio de que no se aplique esta ley hasta que se debata su constitucionalidad a nivel del Tribunal Constitucional. Luego, si es que se determina que esta ley es constitucional, ahí sí vamos a tener un grave problema. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a tener confirmada la constitucionalidad de esta ley, con lo cual ya sería imposible excluirla del ordenamiento a menos que sea por una reforma legal. En fin, yo con esto concluyo mi participación, les agradezco por su atención y quedo atento a cualquier duda que hubiera podido surgir en el desarrollo de esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su disertación, profesor Daniel. ¿Alguna consulta, comentario en la sala, por favor? ¿Todo está claro? Profesor Daniel, yo sí tengo una consulta en la lámina 2 o una duda. No sé si lo estoy compartiendo nuevamente. Sí, sí, claro. Es culpabilidad e inimputabilidad, ¿correcto? Y abajo los Sí. conceptos, culpabilidad y abajo imputabilidad. Creo que ahí es inimputabilidad también, el concepto, no sé si lo está viendo. Eh, Capacidad mental para comprender la profesión jurídico penal. no, Al no, está concepto. bien. ¿Así? No, está bien. ¿Imputabilidad? Sí, Eh, se mm, conserva como imputabilidad claro, porque termina siendo digamos, el requisito, ¿no? El elemento. Lo que excluye la culpabilidad es precisamente la inimputabilidad. correcto. Claro, no, el error más bien el error material está en las letras rojas, en inimputabilidad, Claro, que arriba debería ser, ahí me refiero, sí, a ese claro, punto me refiero. Eso que me culpabilidad quedó con la duda. e Ajá. imputabilidad. Sí, lo vamos a corregir, no se preocupe. Listo, profesor. Lo corrijo antes de que lo podamos difundir, no hay problema. Sí. Muchas gracias, agradezco su observación. Doctores, ¿alguna otra Gracias, pregunta? gracias a No, ¿de qué? ¿De ustedes. qué? Estamos justamente para ver su detalle, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor, no hay más preguntas, entonces damos por culminar la sesión de hoy. Agradezco su esfuerzo, su participación en este diplomado. Muchas gracias, Muchísimas doctores. gracias. Y la hora correcta, mañana será la siguiente sesión a las 9 de la noche. Muy amable, gracias y damos por finalizada la sesión de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, hasta Claro.